Putumayo es la transición entre la planicie amazónica y la cordillera de los Andes. Las aguas que nacen en los Andes, en buen número de ellas, corren hacia el océano Atlántico después de atravesar 8.000 kilómetros de la planicie de la Amazonía. Los ríos Caquetá y Putumayo nacen en el macizo colombiano, en el mismo lugar donde nacen las aguas del Cauca y el Magdalena que corren hacia el norte y el Patía que corre hacia el occidente. Nacen en las lagunas del macizo colombiano, por donde, subiendo a lo largo de los ríos Caquetá y Putumayo, entró el maíz para finalmente extenderse por los Andes colombianos y convertirse desde México con los aztecas y los mayas, los incas en el Perú, los muiscas y los taironas en Colombia y todas las innumerables culturas aborígenes de la Amazonía en el gran alimento que permitió la existencia de la civilización en América. Por los cañones del Caquetá y del Putumayo subieron también la fauna y la flora que terminaron poblando los valles interandinos del Cauca y el Magdalena y extendiéndose hacia el norte a lo largo de las cordilleras. Por eso, la gran influencia cultural de los pueblos amazónicos en culturas como la de San Agustín en el Huila y los Anacona en Pitalito, desde la cual empezaron a extenderse hacia el norte los pueblos que dieron posteriormente origen a las culturas más al norte, en la sabana, los muiscas, los quimbayas en el occidente o los panches a lo largo del río Magdalena. El Putumayo es la transición entre dos mundos totalmente diferentes, el mundo de la selva, variado, inundable, con grandes árboles, y el mundo de las cordilleras, desde los páramos, los bosques andinos y los bosques secos del interior del Valle del Magdalena, como en el desierto de la Tatacoa, se poblaron a partir de las fuentes de vida que subieron por los cañones de estos ríos y que dieron origen a todo el poblamiento de la fauna y la flora en las cordilleras. Como una gran transición, las aguas del Putumayo son aguas que corren a lo largo de la planicie para terminar uniéndose al gran río Amazonas, que da origen a la gran vertiente del curso fluvial más grande de todo el mundo. Puerto Asís se convirtió en el gran puerto sobre el río Putumayo. Durante varios años trató de disputarse ser la capital del departamento con Mocoa, que se había quedado arriba en la cordillera, aislada, y que cuando el comercio, la ganadería, el petróleo y la coca se hicieron dueños del territorio del Putumayo, se convirtió en el centro económico más importante del departamento, pero el poder político siguió estando en Mocoa. Puerto Asís era una ciudad de ricos comerciantes, pero también una ciudad de gentes pobres que han llegado buscando fortuna o que han tenido que salir de las selvas como los indígenas Sio, que se ven obligados a vivir en los barrios marginales donde corren el peligro de las inundaciones, donde no hay servicios públicos, que tienen que vivir en casas palafíticas para evitar las arremetidas del río en las épocas invernales. Es finalmente el corazón del departamento. Es ahí en donde está el riesgo de que el río, en los movimientos que está teniendo su curso, posiblemente a lo largo de los años termine haciendo imposible la vida en Puerto Asís, porque va a terminar, según parece, llevándose por delante buena parte de lo que actualmente. En Puerto Asís hay 180 ciudades. Y en Bogotá hay 62. En Cali hay 8. Entonces, ya son las personas que están todavía regadas. De resto están, digamos, en el campo, en la comunidad. Sí. De los Sionas, ¿hay alguna característica como de han sido combativos o más bien es un pueblo un poco tranquilo? ¿Y cuáles son como las mayores luchas que han tenido? A ver, la lucha la que tuvimos más fuerte fue, según pues, el tiempo de nosotros, pues ya fue la violencia. Tiempo antiguo fue, digamos, conflicto entre sabedores, los taitas. Eso hubo un conflicto espiritual. Ellos peleaban tanto los unos y los otros, entonces se mataban entre ellos. Mi pueblo es, digamos, el pronunciamiento de Siona es por nombramiento de un blanco, ¿no? El propio semblante de nosotros es Sio,
que quiere decir chagra, o derriba, o bueno. Y la cuestión es, digamos, por eso en la historia está que Siobain quiere decir gente de chagra. Y ya la cuestión, pero ya el blanco pues le dice pueblo Siona, ¿no? Entonces para nosotros es pueblo Siobain, que quiere decir gente de chagra, ¿no? Entonces según la historia pues eso vino fue, digamos, que para ensayar qué clase de gente era, entonces dijeron no pues busquemos el palo más fino y a ver qué palo es el más fino, entonces de ese que nosotros vamos a depender. Eso contaban los abuelos, mi bisabuelo y mi abuelo. Que entonces pues ellos comenzaron a rozar y a derribar. Entonces decía que las derribas lo hacían era con hachas de piedra y tomaban el palo más fino. Que esos demoraban hasta 3, 4 días, 5 días para tumbar un palo. Porque como no era con filo, sino era piedra fina, entonces tanto carcomer con el hachita caía el palo. Entonces lo dejaron secar y ensayaron. Y ese palo que tumbaron ellos, entonces fue un palo fino, fino. Porque palo blandito no se puede tumbar con digamos, una herramienta que no tenga filo. Entonces ellos comenzaron así, entonces dijeron no, este va a ser el árbol que le vamos a poner el nombre. Entonces lo quemaron y sí, entonces el carbón se volvió de una leña fina. Por eso es que le dicen, en castellano le dicen gente de chagra, y en idioma nosotros le decimos Siobain. El Putumayo es solo una pequeña parte de todo el territorio amazónico de Ecuador, Perú, Brasil y Colombia, y en Colombia habría que incluir el Guainía, el Baupés, el Caquetá y el Amazonas, en donde los caucheros peruanos de la Casa Arana, después de 1880, ante la gran demanda de caucho para la industria automovilística, con el descubrimiento de la vulcanización de las llantas por Goodyear, empezaron a demandar grandes cantidades de caucho para producir los neumáticos y las llantas, y eso produjo a finales del siglo XIX y bien entrado el siglo XX y aún durante la Segunda Guerra Mundial, la esclavización de los pueblos aborígenes de la Amazonía, hechos que están descritos en la novela colombiana La Vorágine de José Eustaquio Rivera. La esclavitud de esos pueblos que fueron sometidos por los caucheros y que fueron sometidos y obligados a practicar el catolicismo por los padres capuchinos, que forzándolos a enviar a los niños a los internados, los obligaron a convertirse al catolicismo y a abandonar una de las fuentes fundamentales de la cultura de los pueblos, sus creencias religiosas. Cuando venimos nos trajeron acá al colegio, tiempo los capuchinos, pues ahí fue donde también la gente, los estudiantes, los niños, digamos, fueron como atemorizándose, porque a uno le tapaban, le daban fuerte cuando lo miraban hablando idioma, le tapaban con esparadrapo la boca y lo crucificaban. Los capuchinos les prohibían hablar la lengua de ustedes. Le ponían 2 ladrillos así pequeños, partían lo que no aguantaba, jugaba a estar crucificado, cargando ladrillos. O sea que los curas les hicieron perder la lengua. Claro, claro. Y ahí fue que ya cuando comenzaron como digamos, como a ir dejando la costumbre. A principios del siglo XX se descubre petróleo en la zona de Orito, en el Putumayo, y a lo largo de este siglo y hasta el presente, el departamento se convierte en uno de los proveedores de petróleo para el país. Ese petróleo que sale en los carrotanques que cruzan las difíciles carreteras hacia Colombia, o que es sacado hacia el Ecuador para ser refinado, o que es transportado en el oleoducto trasandino, volado innumerables veces causando grandes daños ecológicos en la selva y en la cordillera, hace parte de esa riqueza de la que no disfrutan los pobladores del Putumayo. La esclavitud de las caucheras los dispersó, obligándolos a ir a trabajar al Perú, al Ecuador o al Brasil, y eso fue reduciendo los números de las poblaciones indígenas que poblaban la Amazonía colombiana y que hoy en día están reducidos a pequeños grupos de indígenas que logran sobrevivir, algunos conservando sus costumbres, otros han tenido que emigrar a las ciudades buscando estudiar o simplemente tratando de sobrevivir en los oficios que la ciudad les ofrece.
También las petroleras en la actualidad se ven interesadas en su territorio y hacen explotación de ellos, causando división entre los pueblos indígenas a cambio de prebendas que les ofrecen a unos para que les permitan la explotación del petróleo en esa región. Claro, eso como que ya quedó en el tiempo del caucho. Ya ahí fue donde contaban los abuelos porque que los caucheros andaban violando las indias, las jovencitas, a otros se las llevaron. Entonces, de eso ya dependió la semilla que queda pues, en el Ecuador, en el Perú. Pues. ¿Cuántos Siona quedan? Habemos, poquitos, somos 2604. Y viven acá en el Putumayo todos. Sí. Entonces, pues sí, sobre todo esto donde estamos aquí asentados es, digamos, fue territorio de los abuelos. Mi abuelo contaba que todo esto de una vereda que llaman para allá Peñasurá y cubría acá la bocana del Cocayá, ¿no? Entonces todo lo que fue el territorio de los sionas está con nombres de sionas. ¿Cuántos indígenas son más o menos? ¿Aquí? Sí. Aquí hay 412. De los 5 pueblos. Y acá, pero ustedes acá no pueden mantener igual que en otros resguardos su autoridad, su... Ah, sí, claro. Acá Porque si es territorio colectivo. cada manzana tiene un representante. Por ejemplo, yo represento a Santa Elena y el Muruy a Monillamena. Ya está para allí, para el Águila. Los Emberas son en la Italia, pues es como 2 horas y pasadita en carro. Y está Piña Blanco, que está por el río abajo. Está Nucanchipa, que toca carretera adentro. Está en el Palmar, tiene que cruzar el Putumayo, coge carretera y se va en carro hasta una vereda que se llama el Palmar. Antiguamente pues eran ancianos, pero cuando ya les salían las canas, era porque estaban llegando a los 90 años. ¿No? Y muchos abuelos, mis abuelos decían que él vivió 105 años. ¿Cuántos años tiene usted, Taito? 66. Pues de las que se ha cambiado, pues casi la mayor parte, ¿no? Porque no es que se ha cambiado, sino es lo que se ha perdido. ¿No? ¿Cómo qué? Porque nosotros lo que no... hablantes somos casi, póngale unos 25, ¿verdad? Lo que son propiamente siones. Sí, por ahí unos 25 más yo creo que no hay. Entonces por eso ya estamos, en la vía de extinción. Es conservar la naturaleza, los caños son los que más veces son los que están en riesgo, porque en medio no hay descuida, pues la gente le echa tío blanco, de envenenar madera y le echan eso y claro, eso mata bastante. Entonces en eso se acogen ahora, vigilar para tener la seguridad alimentaria limpia y sana. No lo contrario, pues todo va contaminado. ¿Y con las petroleras cómo les ha ido a ustedes? Con las petroleras pues ha ido como algo mal. Hubo un acuerdo entre todos, los de Buenavista tuvieron un acuerdo, Santa Elena también, Piña Blanco también, y nosotros. Son como 5 comunidades, como que es. Entonces, ellos llegaron a hacer la consulta. Y la consulta, pues, en Santa Elena a mí no me tuvo cuenta el gobernador porque yo trabajaba acá en la casa. En la comida que se ha venido perdiendo, ¿hay semillas que ya no están o platos que ya no se pueden preparar? Sí, claro, sobre todo los platos, ¿no? Porque la semilla hay, los platos que están terminando. ¿Como Por cuáles? ejemplo, en primera instancia la comida es la rallana con carne o pescado,
pero pescado sin espinas, pescado de bao. Esto es como una colada de plátano que le raya y después le echa pescado y lo mueve, entonces el pescado cuando va hirviendo va desvaneciendo. Entonces es una comida bien exquisita. Y ya viene el agua de yuca con casabe y carne o pescado, ¿no? Eso le echan ají y queda bien rico también, ¿no? Y después ya la bebida viene la chupula. Eso hacen madurar bien el maduro y lo ponen a hervir. Cuando lo ponen a hervir, entonces el bamón va como volviéndose morado el agua y el maduro. Entonces ya ahí lo dejan, después lo cierran en un sedazo. Lo cierran y queda pura miel, dulce. Okay, entonces esas son las bebidas típicas que antiguamente era solo con eso que se criaban los hijos. El mensaje que les dejaría a mi pueblo es, sobre todo a la juventud, que ojalá pues que no se olvidaran de la comida tradicional. La comida típica es la que nos nutre, la que nos enseña, digamos, como indígenas del pueblo Siona, pues a vivir y convivir con ella, a ponerle manejo, ponerle práctica, ponerle la enseñanza, para que podamos poder rescatar algo. Yo estuve tanto tiempo y no me olvidé el idioma, sino que ya dejé de hablar, sí, ¿no? Porque uno cría con ese temor y parece que alguien le va a regañar cuando uno está hablando. Entonces yo vine a hablar casi a los 40 años, cuando fui profesor. Ahí yo vine a hablar el idioma porque me exigían que tenía que hablar el idioma. Y yo me puse a practicar, sí, yo hablé como mi corriente. Entonces yo por eso les decía pues que son mentiras que digan que uno se olvida. No, uno no se olvida. Después que uno aprende a hablar inglés, habla inglés toda la vida.